fundamentales de nuestro cerebro. Vamos a conocer un poquito el hardware, lo que hay por dentro. Y esas dos partes que se han activado, una de ellas, digamos, que nos ha puesto en un estado de curiosidad. Por lo tanto, podríamos decir que la curiosidad puede ser un estado mental. Una de esas partes, lo tenéis aquí, es el núcleo accumbens. Sé que no os lo han presentado nunca, lo lleváis desde que habéis nacido, pero nadie os ha dicho que existe, que está ahí, y que es responsable de cosas tan importantes como el placer, como la risa. También se encarga de otras cosas. Pero este es el responsable de que os sintáis, en cierta medida, felices. Bueno, pues el núcleo accumbens se ha activado en vuestro cerebro. Esto básicamente lo han hecho cogiendo un montón de gente, metiéndoles en una máquina que ve el cerebro y haciéndoles preguntas. Y ha habido una segunda parte, que los ingleses llaman el midbrain, en concreto una zona del midbrain, que se llama la zona, un área tegmental ventral, que tenéis ahí abajo, ahí lo tenéis, y una especie de sustancia negra que lo rodea, que también, digamos, se ha activado. Área tegmental ventral, un público entregado, querido público, grandes profes, vuestra área tegmental ventral. Bien, un montón de científicos, liderados por Matthias Gruber, han descubierto cosas muy curiosas que voy a intentar simplificar y explicaros. Y es que ante una pregunta curiosa, en el cerebro se estimulan estas dos partes, que son las mismas que se activan cuando nosotros estamos anticipando una satisfacción externa. Ejemplo de satisfacción externa: dinero. De saber, de poder dar una respuesta a algo. Bueno, pues el mecanismo cerebral se activa tanto en un lado, en un caso, como en el otro, y se activan grupos de neuronas que empiezan a disparar juntas. Bueno, y alguien puede decir, ¿y qué? El hecho de que yo esté en un estado mental de curiosidad, ¿eso afecta al aprendizaje? Pues afortunadamente, amigos, sí, porque si no, esta ponencia hubiera acabado en este instante. Sí, sí que afecta. ¿Por qué? Pues porque se segrega un ácido neurotransmisor que se llama dopamina. Y lo que lo hace básicamente es que, digamos, la corriente eléctrica entre las distintas neuronas se acelere de una manera poderosa. Y viaja por el cerebro, no recorre una gran distancia, y llega a un sitio que es la gran compuerta del aprendizaje. Y esa gran compuerta del aprendizaje se llama hipocampo. Tiene forma de caballito de mar, aunque aquí no lo parezca, y queridos amigos, es el responsable de fijar los recuerdos a largo plazo. Si no hay, digamos, algo grabado en este disco duro del hipocampo, va a ser difícil que lo recordemos. Por lo tanto, ese estado de curiosidad activa mi núcleo accumbens, activa mi midbrain, genero dopamina, esa dopamina viaja y es capaz de abrir esta compuerta, que es la compuerta del aprendizaje. Y cuando digo aprendizaje, lo digo con mayúsculas. ¿Por qué? Porque uno de los descubrimientos que han hecho Matthias Gruber y su grupo de científicos es que cuando esa compuerta se abre, no solo aprendes aquello que te resultaba curioso, sino que le puedes meter todo lo demás. Como si entrasen los ceros y unos de un ordenador a chorro. Aquello que no estaba provocado por la estimulación, que no estaba estimulado por la curiosidad, también se fija mucho mejor. Con lo cual dices, ¡wow! Entonces se trata básicamente de abrir el hipocampo, ¿no? Si lo logras, de alguna manera, con algún tipo de truco, no solo tendrás a la gente dispuesta a aprender, cerebralmente estarán activados, sino que además les podrás meter todo. Y aquí les vais a meter a vuestros alumnos un gol por toda la escuadra. Y encima van a sentir placer mientras lo hacen. Bueno, aquí tenemos el sistema de recompensa, básicamente. El de la dopamina, que hemos hablado y que nos ocupa hoy, y simplemente porque tengáis de referencia he puesto el de la serotonina. Cuando os preguntan, ¿qué os hace feliz? No, mi mujer, mis hijos, no. Lo que os hace feliz es esto, dopamina y serotonina, técnicamente hablando. Bueno, pues el sistema dopaminérgico es el que se activa y el que nos permite, desde la curiosidad, poder fijar recuerdos de manera mucho más importante. Más cosas. Vamos a recapitular. La curiosidad es un estado cerebral, es placentero, predispone a nuestro cerebro a aprender, anticipa una recompensa cognitiva
Por lo tanto, primero fijaros en la curiosidad y después el aprendizaje. El aprendizaje es fácil. Lo que es difícil es ponerte en el estado mental para poder aprender. Y ahí es donde hay que utilizar trucos. Y finalmente, solo hay que descubrir cuál es el camino. De manera que cuando predispongáis a vuestros alumnos a que aprendan algo, tenéis que buscar cuál es el camino, cuál es el punto de interés para llegar a ellos. De manera que no estén aburridos, sino que estén cerebralmente activos. Y esto ocurre siempre, cada vez. Siempre ocurre lo mismo. Y conocer el hardware, de cómo estamos hechos, es importante a la hora de conocer los trucos de cómo activarlo. Y diréis, ya, pero es que nuestros alumnos son como son. Y claro, es que es una generación complicada y difícil. Y yo no tengo ni la mitad de experiencia que tenéis vosotros porque estáis todos los días con ellos. Pero permitidme que haga una pequeña aproximación, aunque solo sea generacional. Y ya que soy padre, pues hombre, pues también, ¿no? Son vuestros alumnos, son nuestros hijos. Vamos a ver cómo son. Pues mirad, yo creo que la generación que nos toca ahora, de chavales jóvenes, si tuviera que decir cómo son, yo creo que son exactamente esto. Son un router. ¿Y por qué son un router? Pues vamos a ver las características y por qué se valora a un router de Internet. Un router es un router y su máximo problema es dónde está el wifi. Segunda característica del router, la velocidad de respuesta. Un router recibe miles de paquetes IP y tienes rápidamente que decidir, tú vete a la pantalla, tú vete a la impresora y tú piérdete en el puerto USB. Tiene que decidirlo muy rápido. Mis hijos, cuando apagan el móvil y lo vuelven a encender después de 2 horas, reciben cientos de mensajes y rápidamente tienen que decidir qué hacen con ese mensaje. Porque, ojo, si tardas 5 o 7 segundos en contestar un WhatsApp, estás haciéndole un next a alguien. Y hacerle un next a alguien es de muy mal gusto. Y tercera característica del router, un router no analiza prácticamente nada. Está tan ocupado teniendo que distribuir la información que no puede analizar y no puede ver si eso es el contenido de un email importante o si es una caquita con un smiley. Por lo tanto, hay muy poco análisis. La vida se convierte bastante en binaria, es 0 o 1. Habéis visto que en la gente joven hay pocas zonas grises. Tienen que decidir muy rápido, por lo tanto no pueden analizar. Y esto, aunque es para otra charla, les hará un poco más manipulables en el futuro. Bueno, pues el caso es que la conclusión de estas 3 cosas es que tenemos cerebros hiperestimulados. Dimitri Christakis, un logopeda e investigador, nos recuerda que en los años 70 los niños se ponían a ver la televisión a los 4 años y que ahora es a los 4 meses. Y que si tienes un cambio de escena aproximadamente en televisión cada 3 segundos, es como imposible dejar de mirar, porque tienes estimulación constante. Es como un mosquito que va hacia la luz azul y es incapaz de mirar hacia otro sitio. Bien, tenemos cerebros hiperestimulados y por lo tanto cuando llega un momento de estar esperando una cola o estar en el médico, etcétera, etcétera, los niños les falta esa estimulación. Entonces necesitan estar haciendo cosas constantemente. Y no te digo ya si pones Lawrence de Arabia y está el camello ahí que va viniendo de manera difuminada y la música va poco a poco subiendo y tarda 10 segundos y el camello no aparece y no sigues viendo nada y la música va increciendo y para cuando ha pasado el camello tú miras alrededor, no queda nadie en el salón, ¿no? Se han ido todos. Porque para ellos es muy árido, es muy complicado, por eso un libro es muy árido, porque son un montón de letras y cuesta imaginar. Entonces ellos no tienen la culpa. Simplemente, bueno, pues les ha tocado esta época. Y entender cómo son es muy importante. ¿Cómo despertamos entonces la curiosidad de este router que está constantemente ocupado distribuyendo mensajes y no puede hacer mucho más? Bueno, pues hay una serie de trucos. Así que vamos a verlos. Los 7 pasos de la curiosidad. Me gustaría que os llevaseis por lo menos algo, digamos, que fueran 7 pasos. Están inventados, con lo cual no tienen ninguna validez científica, pero bueno, en lo que os pueda servir, ¿vale? El primero, tenéis que saber identificar cuáles son los intereses. Aunque sea un tema muy árido, estoy seguro de que siempre va a haber un punto de interés. Segundo, mind the gap, como dicen los ingleses. Si les ponéis algunas preguntas que están demasiado lejos de su área de conocimiento, se deprimirán y lo verán como imposible. Tenéis que hacerles preguntas que estén justo en el borde de sus conocimientos, porque entonces lo verán asequible y lo verán posible. En tercer lugar, introducid el problema con inteligencia. Al cerebro le encantan las cosas que son
irónicas, contraintuitivas, que te hacen pensar un poquito. Cuarto, añadirle un componente social. Es decir, que vean que entre todos vamos a intentar buscar la respuesta. No critiquéis, simplemente decidles, apoyadles con los mensajes cuando digan cosas, aunque a lo mejor no tengan sentido, y que vean que los compañeros también están ahí para poder apoyarles y entre todos encontrar la respuesta. Emplead metáforas, esto al cerebro le encanta. Seguro que vais a ver ahora rutas con patas por el colegio, pero al cerebro le encanta. Minimizar el estrés. Igual que he hablado antes de que la dopamina engrasa el cerebro y lo potencia, el cortisol lo que hace es atacar al hipocampo y lo reduce en tamaño. La gente con estrés tiene un hipocampo más pequeño. Y es que el cortisol ataca al hipocampo. Y cuando el hipocampo es más pequeño y está menos conectado, lo que te ocurre es que tienes menos concentración, retienes menos en la memoria y por lo tanto te deprimes. Y vuelves a tener menos concentración y vuelves a retener menos en la memoria y vuelves a deprimirte. Y es un ciclo vicioso horrible el del estrés. Pero porque el hardware, que es el hipocampo, se ha hecho más pequeño. Y finalmente, ponle nota al cociente de curiosidad. Oye, no todo es cociente intelectual o cociente emocional. Que ellos sepan que si eres genuinamente curioso, pues eso tiene un premio y tiene una recompensa. En fin, estas son las recetas para que la próxima vez que tengáis que explicarle la obra y milagros de un artista, en vez de empezar a contarle cuándo nació y qué hizo y qué obra, les digáis, chicos, ¿a que no sabéis quién inventó el logo de Chupa Chups? No lo sabíais, ¿verdad? Fue este señor, Salvador Dalí. A partir de ahí tendréis sus cerebros activados y podéis explicarles todo lo que queráis sobre Salvador Dalí. Pero él fue el verdadero inventor del logo de Chupa Chups. Tenía unas cuantas slides aquí, pero tengo el reloj ya en rojo, sobre el cerebro, cómo pesa el 2% de nuestro cuerpo, sin embargo, cómo consume el 20% de la energía. Es una máquina formidable. No me da tiempo y no le quiero quitar tiempo al siguiente, pero la pondré en internet para que la veáis, porque cuanto más conozcamos cómo funciona nuestro cerebro, mejor seremos capaces de destapar esa curiosidad y hacer que vuestros alumnos aprendan. Mil gracias por estar aquí.